incomodidades de todas las personas que están en el suelo, de pie, y no sé si alguno más estará por ahí, por alguna estantería, por alguna librería. A las organizaciones convocantes, lógicamente, y sobre todo a las personas que nos acompañan hoy en esta mesa, una mesa y por lo menos la experiencia mía personal, que es difícil superarla en la calidad personal y en la calidad profesional, ¿no? Personas dedicadas a la lucha, a la promoción y a la defensa de los derechos humanos, y además con un componente adicional como el que nos trae hoy aquí, que son todos magníficos y grandes juristas de los que todos aprendemos cada día. Y probablemente muchos de los que estamos aquí nos hacemos una pregunta, que por qué estamos hoy aquí y si verdaderamente deberíamos de estar aquí. Y lo digo porque al menos creo que en esta mesa ninguno tenemos duda alguna que la aplicación del derecho penal internacional y del derecho internacional de los derechos humanos a los crímenes de la guerra civil española y al franquismo, desde luego no es prevaricación. No es prevaricación, y desde ese punto de vista las asociaciones convocantes, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Comisión Internacional de Juristas, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Rights International Spain, la Asociación Pro Derechos Humanos de España, así lo hemos creído. Y lo hemos creído además no caprichosamente, sino también yo creo que desde, y no se nos puede tildar más que de independientes en este sentido, desde la independencia que nos dan las diferentes asociaciones y sobre todo desde los análisis de los juristas importantes en los diferentes organismos que acabamos de decir. Nunca hemos entendido cómo aquel día del año del 2010, de mayo del 2010, se suspendió al juez Garzón. Nunca hemos entendido cómo mañana se va a abrir un juicio precisamente por cumplir con su obligación de la aplicación del derecho penal internacional. Por eso las personas que me rondean aquí lo que quieren y lo que pretendemos de los que se ha organizado este acto es que nos expliquen brevemente, porque luego entraremos en el debate, en primer lugar, por qué los crímenes del franquismo son crímenes internacionales y por qué precisamente tienen unas determinadas características y una naturaleza que les hace especialmente sensibles respecto de los crímenes ordinarios. En segundo lugar, por qué estos crímenes no se aplica ninguna ley de impunidad, por qué no se aplican las leyes de amnistías y algunas otras que se pueden ustedes imaginar. Y también, precisamente por la naturaleza de estos crímenes, por qué los mismos no son imprescriptibles. También vamos a abordar qué está sucediendo en otros países, si la aplicación que aquí se está negando del derecho penal internacional en España, si por el contrario en otros países no solo se está aplicando, sino además con unos resultados absolutamente admirables. Y también entendemos que quizá este sea uno de los meollos de la cuestión, una cuestión importante, que es cómo conjugar el derecho internacional con el derecho interno. Y por qué debemos de aplicar el derecho internacional y esos estándares que se están marcando en el derecho internacional de los derechos humanos cuando el derecho interno se queda corto o cuando el derecho interno precisamente no respeta y no cumple esas obligaciones internacionales que nos hemos comprometido en virtud, entre otros, de muchos tratados internacionales. Y sobre todo, como se decía hace un momento por parte de la presentadora del acto, cuál es la hermenéutica, o mejor dicho, cuál es la interpretación judicial. Si verdaderamente lo que ha hecho el juez Garzón es la aplicación del derecho en esa labor necesaria que le compete a todo juez de la interpretación, y si se ha respetado la independencia. Parece que la prevaricación se está convirtiendo hoy en un intolerable límite a la independencia judicial, sobre todo cuando afecta a los derechos de las víctimas y cuando afecta a las situaciones tan execrables como los crímenes de los que se va a hablar hoy aquí. De acuerdo con el derecho internacional, España tiene obligaciones claras y obligaciones que debe cumplir de la persecución de ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y crímenes de derecho internacional, pero sobre todo y muy especialmente de los crímenes cometidos durante la guerra civil y durante el franquismo. Sin más preámbulo, les voy a dar la palabra. Prefiero irlos presentando a medida que vayan tomando, que vayan haciendo uso de la palabra, uno por uno, y así sobre todo los que están más incómodos no perdemos mucho tiempo. La primera de las personas que les va a hablar es Alicia Moreno, que está sentada aquí a mi derecha.
y nos va a hacer alguna reflexión sobre por qué los crímenes del franquismo son crímenes internacionales. Alicia y los que nos dedicamos al mundo, del derecho la conocemos desde hace más de 20 o 20 y tantos años, a pesar de lo joven que es abogada especializada en derecho penal y derecho procesal penal. Actúa activamente con diferentes organismos de derechos humanos, especialmente con Amnistía Internacional y ahora con REACH International Spain. Ha tratado temas importantes de justicia universal, crímenes de la guerra civil, crímenes del franquismo. Ha elaborado y ha participado en los diferentes informes que se presentan a los diferentes ministerios, por ejemplo, las recomendaciones del Código Penal en materia de derecho penal internacional, de justicia universal, de memoria histórica, de desaparición forzada. Es cofundadora, como he dicho, de REACH International Spain y es autora también de diferentes publicaciones especializadas en el tema, que recientemente, junto con Lidia Vicente y con Javier Chinchón, tuvimos la suerte de disfrutar hace 2 o 3 días de la 4ª página en El País, precisamente con un artículo muy relacionado con lo que ya nos va a ver. Muchas gracias, Manuel. Bueno, en este reparto de papeles que nos has hecho, nos hemos repartido un tiempo, además apretados, viendo a gente que de pie. Vamos a procurar en la parte que nos corresponde abordar lo que sería si debemos entender o si efectivamente los crímenes de la guerra civil y el franquismo deben entenderse como crímenes de derecho internacional. En las consecuencias que ello apareja los abordarán mis compañeros de mesa. Los hechos que correspondieron al juez Garzón, a partir de las denuncias que se presentaron, vienen definidos en su auto de 16 de octubre del 2008. Ahí se definen esos hechos como múltiples detenciones ilegales, sin dar cuenta del paradero de las víctimas, con origen en un plan sistemático y preconcebido de eliminación de oponentes políticos a través de muertes, torturas, exilio y desapariciones forzosas, incluido las de 30.000 niños, hijos de presas y de defensores de la República, todo ello en un contexto de crímenes contra la humanidad cometidos durante efectivamente la guerra civil y el franquismo. Ese era el marco del que debía conocer el juez Garzón. Esta configuración, las consecuencias que según normas de la legalidad internacional le aplica el juez Garzón, son los que traen causa de su imputación en el juicio que comienza mañana. Sobre estos mismos hechos, veamos qué es lo que se ha afirmado por otros y qué es lo que nos ha traído aquí. No se trataría, digamos, de hechos aislados, sino que responden a una unidad de acción, a un plan de exterminio. No se agredió solo a las víctimas, sino a toda la comunidad internacional. Cada delito o ataque individual desarrollado en ejecución de un plan preconcebido y sistemático puede constituir en sí mismo un crimen contra la humanidad y por tanto no contra una persona individual. Esto no lo ha afirmado un auto del juez Garzón, sino un auto del 28 de mayo del 2009 del Juzgado de Instrucción número 3 de Granada. Que nos conste, no existe acusación ni proceso alguno por prevaricación contra este juez de Granada. Hemos visto también, o qué más se nos ha dicho en estos mismos hechos, que estos hechos tuvieron incidencia en la comunidad internacional. Todos los actos delictivos, detenciones, secuestros, asesinatos, torturas, dirigidos por un mismo fin, so pena de considerar que no estaban organizados y encuadrados bajo un plan preconcebido, sino cometidos a título individual, sin conexión con responsabilidad aislada. Esa consideración no la hace tampoco un auto del juez Garzón, sino un auto del 2 de julio de 2009 de instrucción número 2 de San Lorenzo del Escorial. Tampoco nos consta que a este juez se le haya abierto una causa por prevaricación.